Hola, buen día. Les doy la bienvenida a la asignatura Organización y Procedimientos. Pero antes de comenzar con la unidad y el tema que vamos a ver, me gustaría recordarles que estos videos solamente son un apoyo para su aprendizaje. Es decir, ustedes aún así deben realizar la investigación pertinente de los temas, deben acudir con su asesor en caso de dudas y deben realizar sus actividades no solamente con la información que se le da en este tipo de videos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez dicho esto, comencemos con la unidad. Vamos a ver en este pequeño video el tema de estructura básica de los manuales administrativos, enfocándonos en el de organización y procedimientos. ¿De acuerdo? Primero vamos a ver el manual de organización, la estructura básica, es decir, son los elementos mínimos que debe tener un manual para poder funcionar. Aquí ya también va a depender de la organización y qué tan desarrollado va a estar este. Puede ser que sea un manual demasiado largo o que sea algo compacto. Empezando con una portada o identificación. Aquí van a venir datos como el nombre, el logotipo, las personas que están elaborando, la persona que está haciendo la revisión y autorizando el manual. También datos como la fecha y el lugar de elaboración y cositas de ese estilo que van a identificar justamente al manual de organización. También va a venir justo la palabra o la frase que es un manual de organización para que sea un poco más fácil identificarlo. Posteriormente vamos a encontrar un índice o contenido donde va a venir todo lo que viene dentro de este mismo manual. Van a venir los siguientes puntos que se van a mencionar, de tal manera que sea más fácil ubicar algo específico que queramos consultar posteriormente. Una vez esto, vamos a tener una introducción que va a ser algo breve, concisa, que va a decir quiénes son las autoridades de la empresa, una breve semblanza del mismo contenido del manual, cuál es la importancia, la metodología utilizada, descripción o propósitos a alcanzar de este manual. Una vez teniendo esta introducción, vamos ahora a los objetivos del manual. Aquí se va a diferenciar porque aquí nos va a tratar de responder dos preguntas, que es el qué y el para qué. ¿Por qué tenemos un manual de organización? ¿Para qué nos va a funcionar? ¿Cuál es su función principal? Esto es importante que los trabajadores o todos los que trabajamos en la organización lo tengamos muy consciente, porque ahora sí vamos a darle un sentido no solamente al manual, sino a nuestra función dentro de la organización. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante que todos tengamos bien conocido cuáles son los objetivos y que los trabajadores sepan el para qué sirve y que no lo vean solamente como un librito más o una herramienta más que no van a utilizar. Posteriormente tenemos antecedentes históricos que funcionan para saber dónde estuvo la empresa, cómo ha ido creciendo, dónde estamos actualmente y con un poco de apoyo del objetivo hacia dónde nos vamos a dirigir. ¿De acuerdo? Después tenemos la base legal o la legislación, que es toda la terminología legal, todos los fundamentación, reglamentos, leyes bajo los que nos vamos a regir como organización para evitar algún tipo de problemas. Así todos dentro de la misma conocemos bajo qué lineamientos debemos regirnos, qué está permitido y qué no está permitido y poder actuar de la mejor manera posible sin, evitando problemas y sin caer en algún error que pueda considerarse legal. Posteriormente vamos a tener atribuciones, que esto va más enfocado en dependencias de la administración pública, para saber justamente a qué estado, secretaría o organismo estamos apegados y así saber a quién estamos respondiendo como organización. Posteriormente, tenemos una estructura orgánica, que aquí va a ser un listado breve de las áreas, puestos y niveles jerárquicos de la empresa. Va a ser algo conciso, cuyo, aquí importante, no, bueno, responsable no va a ser nombrado. Vamos a tener las áreas, puestos y niveles, pero no nombrar a personas o poner nombres propios que vayan a estar aquí. ¿Por qué? Porque, como bien lo menciona, se trata de identificar qué puesto responde a qué puesto, más no qué persona responde a qué persona. Esta parte siempre hay que tenerla bien en cuenta para no cometer este error de poner al jefe de tal área y responsable a la persona tal. Es solamente el puesto y dónde se ubica dentro de la misma organización. Ahora sí, posteriormente tenemos un organigrama, que es este listado, pasarlo a manera gráfica.
para que podamos identificar más fácil en qué lugar está posicionado cada puesto, cada área y quién responde a quién. Es decir, si tenemos que un jefe mantiene conexión con 3 áreas, gráficamente, mediante un organigrama, ver si realmente existe esa conexión o que sus funciones no crucen con otra área y que al final de cuentas esta área o persona no esté respondiendo a 2 o más jefes, porque eso va a generar conflictos de comunicación y hasta cierto punto de actividades, que eso ya lo veremos un poco más adelante. Pero sí, esto es ya tenemos la parte en listado, el organigrama, parte gráfica para detallar ciertas cosas de la comunicación principalmente y responsabilidades también. Posteriormente tendremos las funciones, que esto sí va a ser algo más genérico, cuáles son las funciones de cada área o puesto de la empresa, para qué funciona, encontrarle una lógica al puesto, que no esté un puesto simplemente por estar, que lo veamos en el organigrama bien ubicado, pero que no sepamos el qué nos está dando, cuál es la aportación. Esto nos va a ayudar justamente a identificar cuáles puestos no son requeridos o en parte contraria, qué puesto es necesario porque ya vimos que hay una actividad que no tiene asignado como tal un puesto o que solamente está rotando entre ciertas áreas y que no hay un responsable de la misma. Entonces, ahora sí poder quitar y poner algunos puestos agregándole funciones que ayuden a que el organigrama se organice de mejor manera. Tendremos también un glosario de términos. Este glosario va a funcionar principalmente porque cada empresa va a tener un lenguaje, va a tener ciertas palabras que utiliza con la finalidad de tener una comunicación más sencilla o porque simplemente ya estamos acostumbrados adentro de la empresa a llamar las cosas, actividades, puestos o herramientas de una manera en específico, que van a ser utilizados muy genéricamente dentro de la organización. En este momento, ahora sí, estos glosarios o este glosario nos va a permitir entender a qué hace referencia ciertos puestos, a qué hace referencia ciertas palabras clave, a qué hace referencia la comunicación entre las diferentes áreas o entre jefes y responsables. Al último tendremos un directorio. En este directorio sí vamos a poner nombres específicos, teléfonos, correos electrónicos e inclusive ubicaciones, si es necesario, de algunos puestos de la organización. Esto con la intención de ubicar a las partes importantes o con las que se va a tener mayormente contacto. Por ejemplo, alguien de recursos humanos va a tener a su responsable y tal vez nosotros como trabajadores sí necesitemos tener un contacto directo con esa persona y ahí en ese directorio podemos consultarle ciertas cosas. También van a venir algunos integrantes como jefes, van a tener no sé, el de finanzas, dependiendo del área, dependiendo de las personas, dependiendo del cargo y dependiendo de las actividades, puede ser que cualquier persona en la organización sí requiera saber cómo contactarse con esas áreas. No van a estar tal vez todos los puestos, todas las áreas, porque tal vez algunas no sean tan requeridas con este tipo de actividades o que se necesiten tener contacto directo con ellos. Entonces, eso se pueden omitir. Ahora bien, vamos al manual de procedimientos y vamos a ver este complemento que funciona para el manual de organizaciones. Mientras que vemos que el manual de organizaciones es algo genérico de la organización, que sí te va a decir ciertas cosas para que la conozcas un poco mejor, ya es un instrumento, una herramienta que va a ayudar al conocimiento general de la empresa. Un manual de procedimientos también ayuda a este conocimiento general, pero va más enfocado ahora sí a los puestos y personas que van a trabajar en cada área. ¿Por qué? Porque nos va a dar una idea de cuáles son las actividades que tengo que hacer y cómo las tengo que hacer. Este manual también se va a integrar por una carátula o portada en el cual también, igual que en el anterior, van a venir nombre, logotipo, denominación, lugar y fecha de elaboración, las personas responsables tanto de la elaboración, de la revisión y de la autorización, y el nombre de manual de procedimientos para identificarlo también más fácil. Y se va a notar un poco la diferencia si lo tenemos en formato físico o en formato digital, tanto por el peso como por el tamaño del mismo. Generalmente el manual de procedimientos suele ser más grande que el de organizaciones. Ahora, después de la carátula, viene el índice o contenido, que de igual forma es qué va a venir dentro de este manual, la introducción,
también va a ser esta parte de dar un poco de las generalidades, de cómo funciona, cómo se elaboró, cuál es la importancia, cuál es o hacia quién va dirigido este manual. Todas estas generalidades que también vienen en el manual de organizaciones vienen acá. El objetivo de este manual. Aquí es importante también mencionar que este objetivo va a estar muy enfocado a exponer o a proponer la explicación de las actividades y de las funciones de cada área. Es decir, como aquí ya va a venir detallado las actividades y el cómo se hace cada una de estas actividades, va a poder permitir darle una visión general de esta actividad funciona o no funciona. De funcionar, explicar cómo es que funciona adecuadamente o cómo se debe realizar adecuadamente para que funcione bien. Y en caso de que no veamos un resultado positivo es, ok, no funciona, no tiene una función al final. Solamente es una actividad que se hace por hacer y quita tiempo, quita espacio en el manual y solamente pone a las personas a trabajar sin un sentido. Entonces este objetivo sí va a venir muy específico para este manual. Posteriormente tenemos ahora sí, el análisis del procedimiento. Este va a contener mucha información porque cada procedimiento de cada área va a tener su propia carátula, donde va a decir cuál es la actividad y a cargo de quién es el responsable de esta actividad. Va a venir el objetivo del procedimiento justo para saber si tiene una función, para qué sirve, que no solamente esté en la actividad por estar, sino que realmente funciona para algo y que es importante dentro de la organización. Las normas de operación, al igual que en el otro tenemos ciertas normas bajo las que nos regimos, esta actividad, cómo debe hacerse y qué cosas no deben hacerse, de tal manera que no caigamos en algún error que pueda perjudicar a las otras personas que trabajan con nosotros, a otras personas que trabajan en estas mismas actividades o que tengan relación directa con nuestra actividad. De igual forma, el alcance, es decir, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde va dirigida y quiénes van a estar involucradas o quiénes pueden llegar a estar involucradas. Si mi actividad solamente me implica a mí o si mi actividad va a implicar que otras personas pueden salir beneficiadas o afectadas con la misma actividad. Ahora sí, la descripción de la narrativa, es decir, explicar con palabras qué es lo que se está haciendo, para qué funciona la actividad en sí, cómo inicia y cómo termina en palabras. Después de estas palabras, de describirlo de un poco general, vamos al paso por paso, que es el análisis de la información. Aquí vamos a ver, ok, si yo estoy diciendo que mi actividad general funciona a través de 3 pasos que debo realizar, ok, en esos 3 pasos, ¿qué herramientas voy a necesitar? Necesito formatos, necesito alguna herramienta electrónica, necesito personal, lo realizo yo solo. ¿Cómo funcionan esos pasos? Posteriormente se va a diagramar. En este diagrama van a venir paso a paso qué es lo que estoy realizando. Si decía que mi actividad se funcionaba bajo 3 pasos a seguir, el paso número 1, ¿cuál es? Si lo hago yo solo, si este resultado de este paso 1 pasa a otra área, si esta área tiene que realizar algo extra y me lo regresa, hacia dónde va dirigido, qué herramientas vamos a utilizarlo, pero ya de manera un poco más gráfica. Aquí les recomiendo que sí revisen muy a detalle qué tipos de diagramas existen, cómo funcionan, cuáles son los elementos que se tienen que ver dentro de estos diagramas, porque básicamente si les doy una clase de esto sería bastante largo el video. Posteriormente tenemos los anexos. Aquí, si ya dijimos que en el diagrama y en el análisis se utilizan algún tipo de formatos, ¿qué formatos se utilizan? Si requerimos algo más específico de otra área, de alguna herramienta en específico, ok, ¿qué herramientas? ¿Con qué nos vamos a apoyar? ¿Bajo qué estructura o qué elementos nos van a funcionar para poder desarrollar este proceso adecuadamente? Por último, vamos a tener también un glosario, que aquí sí va a tener una función primordial. ¿Por qué? Porque recordemos que los procedimientos van a ser generalmente platicados o elaborados por la persona que realiza esta actividad. Es decir, si esta persona, por términos que ya maneja, los utiliza muy
comúnmente y los empieza a plasmar en el manual, tal vez alguna herramienta, tal vez algún paso lo conozca de una manera y al momento de que él deja el puesto y alguien más lo toma, si no existe este glosario, la persona no va a entender a qué hace referencia. Tal vez un documento lo llaman de una manera a él, pero el nombre oficial es otro, y a esta persona nueva llega y tiene que tomar o realizar esta actividad, no va a saber a qué documento se hace referencia, o a qué herramienta, o a qué persona, o a qué elemento específico dentro del proceso se está refiriendo. Va a llegar a causar confusión, va a llegar a causar problemas o que la actividad no se realice de la manera adecuada. Este glosario justamente funciona para evitar todo este tipo de problemas. Si yo ya sé que este procedimiento o que este nombre yo le estoy colocando por una razón específica, ok, detallo cuál es el nombre que yo le estoy dando, cuál es el nombre oficial y una breve descripción de tal vez el por qué lo llamo así, de tal vez el por qué se conoce de esta manera o cuál es la necesidad de conocerlo de esta manera, porque igual en dos áreas manejamos un archivo con nombres muy similares o el mismo, yo tengo que identificarlo con un nombre en específico para que no choquen al momento de que las dos áreas tengan su misma documentación o tengan que interactuar entre sí. Al yo saber que este archivo se nombra de una manera y el otro de otra, sabemos cómo tener un control más exacto de estos elementos. Y este glosario va a servir justamente para esto. Posteriormente vamos a tener, igual que en el de organizaciones, un directorio donde vamos a tener los nombres, teléfonos, correos de las personas que van a ser importantes, es decir, con las que debemos tener mayor contacto. Si yo soy una persona que no da tanta información o que no genera tanta información, salvo para mi jefe o a la persona responsable, no tendría sentido que esté mi nombre. En cambio, si yo soy un jefe o responsable de ciertas actividades o de ciertas áreas, sí es importante porque así logro que las personas que deben tener comunicación conmigo lo tengan de la mejor manera posible. Ahora bien, ya con este pequeño resumen, que si se dan cuenta, bastante largo aún así, tenemos la identificación de dos manuales. Uno que nos va a hablar de las generalidades de la organización y el otro que nos va a detallar las funciones de los procesos, para qué sirven, cómo funcionan, cómo realizarlos adecuadamente. En ambos casos se van a tener que ir actualizando y también van a funcionar uno con el otro para saber en qué momento se debe actualizar algo, en qué momento deja de tener un funcionamiento una cosa y el otro se va a ver afectado para hacer ciertos cambios. Si en el manual de procedimientos vemos que una actividad o que las actividades ya están siendo demasiadas para una sola persona, ¿cómo dividirlas? ¿Esto en qué impacta? En el organigrama, tal vez en los procesos, en la lista de encargados. El manual de organizaciones también se tendrá que adaptar a estos nuevos cambios para que las personas que se integren o las que ya están puedan consultarlo y darse cuenta de que sí la organización sigue creciendo, sigue avanzando y que no se está estancando. El hecho de que un manual o que estos manuales no se actualicen como es correspondiente o como es pertinente, va a generar esa sensación de que la empresa no avanza, de que no se toman en cuenta los avances que se tienen dentro del mismo personal y solamente se van a tomar como documentos sin importancia. Por eso es importante tener conocimiento de ambos, ver que sí se están o que sí mantienen una relación y que no se actualiza uno y que el otro se deja igual. Que las personas detecten que siempre deben tener a la mano estos dos para una consulta específica y para poder aportar también desde el lugar donde están a la mejora de este y que sí vale la pena para algo. ¿De acuerdo? Como les dije, tienen que ir o entrar más a detalle en cada uno de estos puntos. Sí se los recomiendo porque es un tema o una unidad bastante larga lo que abarca manuales. Es algo muy complejo si lo vemos así como ahorita se los acabo de mostrar, pero en términos generales, ahorita nos vamos a enfocar en este video en la identificación de cada uno. Ya una vez que sabemos cuál es el de organizaciones y procedimientos, ahora sí, su trabajo es investigar, analizar y realizar las actividades que se les solicitan para ver cómo es que están entendiéndolos, cómo es que los están captando y cómo es que los van a empezar a utilizar a futuro, ya sea en la organización que ustedes desean trabajar o si son empresarios, cómo van a diseñar esos manuales para que funcione tanto para ustedes como para sus empleadores. ¿De acuerdo? También les dejo unos dos referencias que es las que generalmente consultamos tanto ustedes como alumnos como nosotros para poder tener esta misma comunicación y saber
de dónde están obteniendo ustedes la información. De igual forma, en el plan de trabajo van a encontrar más bibliografía, más referencias que pueden consultar. Esto no quita que ustedes también puedan investigar por otros lados, otros libros que no estén en la bibliografía, si consideran que entienden mejor el tema en otro tipo de sitios, que sean páginas de internet, pero que sean creíbles, que sean realmente buenas, que tengan algún respaldo. Si es otro video de ese tipo, también se vale, algo ya más explicado, un poco más largo para que se pueda comprender mejor. Ahí sí está a su disposición todas las herramientas, todos los elementos que pueden ustedes tener a su mano, ¿de acuerdo? Entonces, sin más por el momento, les agradezco mucho su atención y los vemos en las aulas que correspondan para las asesorías. Hasta luego.